agarrándonos, Efesios, capítulo 6, vamos de duelo, murió el Hunter, lo mordió la perra, se escapó y bueno, pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos, la mascota van y vienen, así que bueno, Florencia, estamos contigo, ¿está? Bien, sean bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales y a aquellos que están orando por nosotros y a aquellos que están por primera vez. Gracias por conectarse, gracias por seguirnos y estar acompañándonos en esta tarde lluviosa aquí en Uruguay. Llueve en Durazno, pero bueno, es una bendición de Dios, ¿verdad? El agua y poder estar juntos con los hermanos abriendo la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios dirija este mensaje y bueno, y que este mensaje Dios se glorifique haciendo su obra. Padre Celestial, es un gozo, una alegría de poder estar juntos, Señor, oh Padre, junto con los hermanos, junto contigo, abrir tu palabra, Señor, y hora de rogarte, Señor amado, para que nos hable. Y hora de decirte, Señor, que queremos oírte. Señor, usa a este siervo pecador, Señor amado, que tú has apartado para este ministerio. Señor, dame la sabiduría, por favor, para explicar bien tu palabra y poder trazar bien la palabra de verdad. Señor, para yo salir bendecido, mis hermanos bendecidos, tratados por tu Santo Espíritu y por tu palabra. Padre, guárdanos, Señor amado, de entretenernos con otras cosas y, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Que nuestra mente esté concentrada en tu palabra. Que el enemigo no nos haga perder la atención de tu palabra. Porque tú, Señor amado, estás hablando. Que podamos, Señor, estar concentrados. Ayúdanos, Señor amado, y darle sabiduría y la guía de tu Espíritu a tu siervo para que esta predicación tú te glorifiques en los resultados. Gracias, Padre, por este ministerio, gracias por este lugar donde podemos abrir tu palabra, gracias por este país que vivimos. Sin duda somos más que bendecidos, donde podemos predicar el Evangelio libremente. La gloria es para ti, Señor. Las alabanzas son para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Efesios capítulo 6. Bueno, estamos en guerra, ese es el título, estamos en guerra, ¿verdad? Y la lectura que vamos a tener es en Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17, dice así: por tanto, tomad, o sea, estamos en guerra, entonces ¿qué hay que hacer, Pablo? Versículo 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, estamos en guerra, es el título, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la armadura de Dios. Entonces el tema que nos toca hoy, es la última parte de la armadura, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La última parte de la armadura de Dios, ¿verdad? Bueno, Dios nos hace entrega de una espada. Nos hace entrega de una espada. ¿Para qué me da la espada, Señor? Para que aprendamos a usarla. ¿Ah? Debemos aprender a esa espada, usarla. ¿Para qué? Para defendernos, pero también para atacar. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, lo mismo cuando en el cuerpo policial, lo mismo. Antes de darle el arma a una persona se capacita, ¿verdad? Y se le da el arma después de ser capacitado y salvar los ciertos requisitos, ya le da el arma al policía, ¿verdad? Le dan la capacitación teórica y práctica y bueno, y le hace entrega de la misma para que ese policía trabaje con esa arma. Tiene que trabajar bajo los reglamentos de la ley, ¿verdad? Bueno, nosotros también Dios nos da un arma para que la usemos, ¿verdad? Y esa arma tenemos que saberla usar. Un día, una anécdota, un día en la policía fuimos a entrenar, ¿verdad? Con un arma de francotirador, un arma preciosa, grande, y un alcance imponente de aquella arma. Bueno, pusieron el blanco, nosotros ahí todos, ¿verdad? Chochos, todos contentos, vamos a agarrar el arma, qué bueno. Y vamos a tirar, qué bueno, qué bueno. Y nadie daba el blanco. Nadie daba el blanco, ¿por qué? Porque nadie nos había capacitado y no sabíamos usar el arma.
necesitamos a alguien que nos enseñara a usar esa arma en particular para, ¿verdad?, pegarle a ese blanco. Bueno, lamentablemente hoy en día muchas veces el cristiano pasa exactamente lo mismo. Tenemos un arma preciosa, un arma que es la palabra de Dios, donde tenemos que abrirla y entrenarnos, capacitarnos a nosotros mismos para saber usar esta arma, ¿verdad?, contra la acechanza del diablo y también podernos defender. Bueno, debemos capacitarnos, ¿verdad? Bueno, es lamentable ver, ¿verdad?, gente que tiene arma como policías que no sabe usarla, pero es más lamentable ver a cristianos que no saben lo que dicen las escrituras. Bueno, tenemos el arma más poderosa del universo. No es una pistola, no es un rifle. Es el arma más poderosa del universo que Dios nos dio a quienes, a sus hijos, a nosotros. No se la dio al mundo, se la dio a sus hijos. ¿Para qué? Para que sus hijos sepan usarla. Bueno, y esa Biblia es tan preciosa que se interpreta sola, ¿verdad? Se interpreta sola. Satanás sabe que tiene poder este libro. Satanás sabe que un cristiano cuando usa bien la palabra de verdad es un peligro para él. ¿Por qué? Porque lo está atacando. Está sacando gente de él, de su grupo, de su ejército de las tinieblas, ¿verdad? Pero bueno, cuando el cristiano no la usa, ¿verdad? Y bueno, ahí Satanás no se preocupa. Pero cuando el cristiano está trabajando para Dios, se encuentra con una persona, habla del Evangelio, habla del reino de Dios, esta persona es una amenaza para Satanás. Entonces Satanás, ¿qué va a hacer? Lo va a atacar. Le va a tirar los fuegos de dardos del maligno. ¿Para qué? Para que ese cristiano baje los brazos y no cumpla su mandamiento. Porque ese es el principal mandamiento que nos dio el Señor. Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces Satanás no quiere que salgamos y hablemos de la palabra de Dios. Esta palabra, esta Biblia la hizo el Espíritu Santo, ¿verdad? No es de interpretación humana. Como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, lo hizo el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Dios nos da el Espíritu Santo a aquellos que hemos nacido de nuevo para enseñarnos lo que el Espíritu Santo escribió. ¿Se entiende? El Espíritu Santo viene a morar en la vida del cristiano para entender lo que él escribió. Porque los hombres fueron inspirados bajo el Espíritu Santo para escribir este libro. Nosotros somos inspirados por el Espíritu Santo para entender este libro, obedecerlo, interpretarlo y darlo a conocer, ¿verdad? Esa es el arma que Dios nos dio. Ya no hay interpretación humana. No podemos decir, bueno, esta es mi interpretación. Esta es la interpretación tuya, esta es la interpretación de aquel pastor. No, ya la Biblia se interpreta sola. ¿Por qué? Porque Dios fue el que la hizo. Ya Dios puso un versículo, otro versículo, y se concuerda en el libro de Efesios con otro libro, con el Antiguo Testamento está enlazado con el Nuevo Testamento. La Biblia se interpreta sola, no necesita mentalidad de hombres, sino es Dios mismo que la interpretó. Y esta Biblia es la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. Hebreo, capítulo 4, versículo 12, dice que la única manera de llegar a nuestro cónyuge, amigo, compañero de trabajo que se salven, lo hacemos hablando de lo que dice la Biblia. Esta es la manera que Dios ha trazado para que la gente se salve. No es a mi manera, no es lo que yo pienso, no. Dios ha establecido así, que la gente se salve por el Evangelio, que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. ¿Qué es lo que hace un cristiano? Que cuando abre su boca, ¿de qué habla? Que se arrepientan y crean en el Evangelio, ¿verdad? Esa es la manera de Dios. No, mira, yo tengo una manera de hablar y tengo que, mira, yo hago así. No, la manera de que las personas se salven, que mi familia se salve, es que yo le enseñe lo que es el Evangelio. Enseñarle que se arrepientan, enseñarle que son pecadores, decirle, tú eres un pecador, hijo mío, te tienes que arrepentir y creer en el Evangelio. Nosotros vamos a aprender a usar esta espada, ¿verdad?, que Dios nos ha hecho entrega, bueno, con personas que Dios nos ha puesto, ¿verdad?, enfrente, cuando estamos en la calle, cuando andamos en nuestro diario vivir, Dios que nos pone adelante, personas. ¿Para qué? No para hablar de la política, y hablar del fútbol, y viste que perdió Barcelona, y bueno, ganó Peñarol. No, Dios nos pone una persona para que nosotros le hablemos del Evangelio, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. ¿Para qué fue dada? Para nosotros, para que nosotros la demos a conocer y a ser discípulos. Pero Satanás no quiere que lo hagamos. Entonces Satanás
va a impedir muchas veces que hablemos del Evangelio, y ahí es donde empieza el ataque de Satanás, porque somos amenaza para Satanás. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros trabajemos, hablemos, ¿verdad? Donde estemos, hablemos del Evangelio. Donde estamos hablando del Evangelio. Pero Satanás va a hacer todo lo contrario para que nosotros no hablemos versículos bíblicos, ¿verdad? ¿Nosotros qué tenemos que hablar? Versículos bíblicos. Satanás no quiere que hablemos versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la Biblia tiene poder. ¿Que tiene poder de qué? De transformar un alma, de cambiar un alma. ¿Quién lo hace? Las Escrituras, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Pero que precisa alguien que diga la Escritura. ¿Y qué van a hacer? Los hijos de Dios. Son los que hablan, dicen lo que dice este libro bendito. Lo vemos al Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio. Fue atacado por Satanás, ¿verdad? Fue atacado, fue llevado al desierto, ¿verdad? Para ser tentado. Y bueno, ¿y cómo el Señor venció? Cuando Satanás vino y lo tentó, ¿verdad? En el desierto, y le dijo, bueno, lo atacó en su deseo carnal, de hambre, ¿verdad? Bueno, ¿tienes hambre? A esta piedra que se convierta en el pan, ¿verdad? Bueno, el Señor le respondió con un versículo específico contra lo que Satanás vino. No, Jesús no le salió diciendo, no, mirá, vamos a hablar de, no sé, de la creación, de lo que dice Génesis. No, Satanás atacó y el Señor ataca respondiendo, ¿con qué? Con un versículo bíblico del ataque de Satanás, específico, ¿me entienden? Siempre tenemos que ser específicos. Viene el ataque, nosotros tenemos que saber un versículo, ¿verdad? Memorizar la Escritura y responder con otro versículo. Él va a venir, va a atacar y nosotros respondemos con versículos según la tentación que venga, ¿verdad? Bueno, lo quiso tentar, ¿verdad? Al Señor que le adorara. Bueno, vení a adorarme. Yo te voy a dar todas estas cosas, le dijo Satanás. ¿Qué hizo el Señor? Respondió con un versículo en base a esa tentación. ¿Se entiende? Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros. Somos tentados, si somos tentados a caer en fornicación, ¿verdad? No vamos a decir, mirá, vamos a hablar de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, la Biblia dice huir de la fornicación, huir. ¿Qué tengo que hacer? Huir. Bueno, voy a ir al carnaval a hablar del Evangelio. Voy a una huequería, a un bar, a hablar del Evangelio. Total, ¿verdad? ¿Yo tengo que hablar del Evangelio? No. La Biblia me dice, no toquéis lo inmundo. Salí del medio de ellos. ¿Se entiende? Entonces no podemos... voy a decir, bueno, la palabra de Dios tiene poder, sí, pero tiene poder, pero tenemos que saber usar la palabra. Saber usarla cuando somos tentados, ¿verdad? Cuando somos atacados por Satanás, responder con un versículo específico en base a esa tentación. Bueno, pues tenemos que tener confianza en la palabra. La Biblia encontramos todo. En la Biblia encontramos filosofía, encontramos historia, genealogía, ley, ética, profecía, encontramos poesía, medicina, ciencia de salud, de economía. Bueno, encontramos las reglas perfectas para la vida cotidiana, el diario vivir, para ser un buen ciudadano. ¿Dónde lo encontramos? En la Biblia. Bueno, ¿por qué esta Biblia es tan completa? ¿Por qué este libro es tan completo? Y tiene todo lo que necesitamos para vivir. Porque Dios lo hizo. Dios nos hizo a nosotros y hizo su palabra, su manual para vivir de acuerdo a sus normas, ¿verdad? Y bueno, ¿quién lo tiene que cumplir? Los cristianos. Así es la vida cristiana, esforzarse para cumplir lo que Dios ha dictaminado en su ley, que es perfecta. Bueno, debemos creer que la ley de Dios, la palabra de Dios es perfecta. Y si la creemos, ¿qué hacemos? La vivimos, ¿verdad? Dios usó diferentes hombres para escribir la palabra de Dios. Agricultores, ganaderos, recaudadores de impuestos. Usó reyes, usó sabios, filósofos, pescadores, gente exiliada, hombres exiliados, ¿verdad? Esclavos, presos. Pablo estaba preso. Usó diferentes personas, ¿verdad? Para escribir su palabra. Esta arma es perfecta, no hay otra como ella. Y con ella es la que podemos vencer a Satanás. No hay otra cosa. No hay lo que yo pienso ni lo que yo decreto. No, debemos usar esta arma que Dios nos dio entrega, ¿verdad? Para usarla correctamente contra la acechanza del diablo. Y así podemos vencer, ¿verdad? Pero lamentablemente muchas veces no vencemos y nos transformamos, en vez de ser vencedores, en víctimas.
Ay, vino la tentación y caí. ¿Por qué caí? Ay, Señor, soy tan débil. Sí, porque no sabes usar la palabra, la espada del Espíritu, ¿verdad? Y estás fracasando y fracasando. ¿Por qué? Porque no sabemos usar la palabra de Dios. Bueno, muchas veces no sabemos lo que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? La Biblia misma dice de ella misma que es inefable, no tiene error, no comete error, no tiene mancha. Si hacemos lo que está dicho en este libro, estamos andando correctamente, ¿verdad? Andando en una vida sin error. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos viviendo lo que dice la palabra de Dios. Salmos 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, perfecta, ¿verdad? Bueno, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces el cristiano va en camino a la perfección cuando ¿qué? Cuando mira la palabra de Dios y la obedece y la vive. Ahí se está pareciendo al Hijo de Dios. La Biblia es inerrante, no tiene error. Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 6 nos dice, toda palabra de Dios es limpia o pura. Dice también, no añada a su palabra para que no te reprendas y sea hallado mentiroso. ¿Verdad? La Biblia no precisa que vos le pongas alguna interpretación tuya, ni mi mentalidad o lo que pasé en la vida mundana anterior. La Biblia ya está, ahí es inerrante, no tiene error. Tú simplemente lee y obedece y dale a conocer. La palabra de Dios es completa. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19 dice, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare la palabra del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No se le puede sacar y no se le puede poner. ¿Por qué? Porque la Biblia es completa. La hizo Dios, ¿verdad? La Biblia tiene autoridad. La Biblia tiene autoridad. Bueno, en Isaías capítulo 1, versículo 2 dice, oíd cielo y dad oído tierra, porque Jehová ha hablado, ¿verdad? Dios habla por medio de ¿dónde? De las Escrituras. La Biblia es autoridad. Toda la naturaleza se somete a la autoridad de Dios. Toda. Y lo único que no nos sometemos a la autoridad de Dios es el hombre, ¿verdad? Que se ha rebelado contra Dios. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios a buscar a aquellos que se han rebelado contra Dios, ¿verdad? Por eso toda la naturaleza gime a una con dolores de parto para que el pecado se vaya, ¿verdad? Y vengan los hijos de Dios, el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo a gobernar, y los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no va a haber pecado y vamos a estar todos sometidos al Rey de Gloria. ¿Se entiende? Bueno, todos sometidos a la autoridad, sometidos a la palabra de Dios. Bueno, la Biblia también es suficiente, es suficiente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17 dice que es suficiente para hacerte sabio para salvación. Es suficiente para hacerte perfecto, ¿sabes? Que es lo que hablamos hoy. Enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia es suficiente. No necesitamos otro libro, ¿verdad? Para obedecer. Ya obedeciendo las Escrituras y entendiendo y estudiando las Escrituras, es suficiente para Dios. Ya con eso Dios queda agradado. La única manera de agradar a Dios es viviendo las Escrituras. Como podemos ver, ¿verdad? Cuando Cristo vino, ¿qué vino a hacer? A hacer lo que su Padre le mandó. Nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? Lo que nuestro Padre nos manda en las Escrituras. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo cómo obedecer. La Biblia es eficaz. La Biblia es eficaz. Isaías 55 dice así, será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, dice Dios. La Biblia, la palabra de Dios siempre hace lo que Dios quiere, siempre, ¿verdad? O para condenación o para salvación, ¿verdad? La Biblia siempre hace lo que Dios quiere, ¿verdad? La Biblia es eficaz. Dios tiene un plan y lo ejecuta en base a la palabra de Dios. La Biblia es divina. La Biblia es divina. ¿Por qué? Porque la hizo Dios, ¿verdad? Dios es divino. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que la Escritura no vino de ninguna interpretación privada. No fue por interpretación de hombre, sino que los hombres santos de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Dios mismo hizo la Escritura.
entonces es divina, ¿verdad? Es divina. Vimos que la Biblia es inefable, es inerrante, es completa, tiene autoridad, es suficiente, es eficaz y es divina, ¿verdad? Cuando una persona tiene este libro de Dios en las manos, ¿verdad? Mirando y valorando lo que tiene, bueno, se va a ver si la valora. ¿Cómo? ¿Cómo se va a ver si la valora? Por sus frutos, por lo que habla, por lo que dice, por lo que hace. Y eso es valorar la palabra de Dios, porque él sabe que tiene todos estos atributos la palabra de Dios. Y sabe que si yo lo hago y yo la obedezco, Dios va a estar contento, ¿verdad? Y mi vida se va a reflejar y va a hacer un impacto al mundo, como Cristo cuando estuvo en la tierra. Lo veían y no podían decir nada de él. ¿Por qué? Porque él era la luz, él era algo que todo el mundo lo veía y sí, pero esta persona habla diferente, piensa diferente, enseña diferente, vive diferente, trata a los demás diferente. Esta persona es muy diferente al mundo. Así es el cristiano. ¿Por qué el cristiano es así? Porque cree que la palabra de Dios es inefable, es inerrante, es completa, tiene autoridad, es suficiente y es eficaz y es divina, ¿verdad? Cuando una persona tiene los frutos del Espíritu, bueno, se va a ver por qué. Porque está obedeciendo la palabra de Dios. El Señor dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, ¿a quién va a oír? A Dios. El Señor dice, vosotros no sois de Dios, por lo tanto no la oís. El mundo no oye la palabra de Dios. Por eso viven como viven. Pero el cristiano oye la palabra de Dios y vive de acuerdo a este libro. ¿Se entiende? Entonces cuando vivimos este libro, bueno, nos sentimos completos en Cristo y tenemos feliz, tenemos tranquilidad. La Biblia es fuente de toda verdad. Juan 17, versículo 17 dice, tu palabra es verdad. La fuente de la verdad está en la Escritura. La verdad de la muerte, la verdad de la vida, del tiempo, la eternidad, la verdad de que nos dice lo que va a pasar en el infierno, lo que va a pasar en el cielo, la verdad, lo que está bien, de lo que está mal, la verdad acerca de los hombres y de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos. La Biblia nos habla de todo. La Biblia es fuente de toda verdad. Bueno, es lo que necesita el hombre para vivir la verdad. Vivir los preceptos de Dios es vivir la verdad. La Biblia es fuente de felicidad. Proverbio capítulo 8, versículo 34 dice, bienaventurados, feliz el hombre que me oye, que me oye. Bueno, nosotros muchas veces no oímos la palabra de Dios, no la creemos y andamos como derrotados, con los brazos allá abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creemos en la Biblia, no tenemos esa fe que tenemos que tener. Lucas capítulo 11, versículo 28 dice, el Señor, bienaventurados o felices son los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la obedecen. No solamente oír, no solamente estudiar, no solamente anotar y estudiar, sino obedecen, ¿verdad? Esto es la verdadera felicidad. ¿Queremos ser feliz? Bueno, oye la palabra de Dios y vívela, ¿verdad? Vive la palabra de Dios. Cada vez que obedecemos vamos a ir creciendo y madurando, ¿verdad? Y muchas veces decimos, ¿por qué no crezco, Señor? ¿Por qué soy un niño espiritual? Porque no vivimos la palabra de Dios. No vivimos los mandamientos de Dios. Por eso quedamos estancados y siendo niños espirituales. ¿Por qué? Porque dudamos de los mandamientos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, desead. ¿Qué dice? Desead como niño recién nacido la leche espiritual. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que estar deseando este libro bendito? Para que por ella crezcáis, para poder crecer, ¿verdad? Si leemos y estudiamos y vivimos la Escritura, vamos a crecer. No hay otra manera de crecer. Estudio, conozco la Escritura, la vivo y ahí voy creciendo. No hay otra manera, ¿verdad? A veces estudiamos y bueno, estudiamos y no hacemos, bueno, no crecemos. ¿Por qué? Porque el crecer es actuar, vivir lo que Dios manda. Bueno, la Biblia, como vimos, es fuente de todo poder, es eficaz para cambiar mi vida, ¿verdad? No es simplemente ese libro para leer, es un libro para cambiar mi vida y la vida del que me ve vivir. Al vivir esta palabra de Dios me va a llevar a parecerme a Cristo
y hacer lo que a Dios le agrada y voy a estar viviendo, ¿verdad?, como Dios quiere. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos vergüenza, ¿verdad? Se van a reír, qué horrible. Me van a decir, ya, esta no es como las otras mujeres. Esta no se viste como las otras. Vea, este hombre no sale como salimos nosotros. Mirá qué es lo que dice. Este no dice mala palabra, ¿verdad? Y se empiezan a reír y a burlarse. ¿Y qué pasa? Sentimos vergüenza muchas veces de que se rían de nosotros, ¿verdad? Bueno, nosotros no debemos tener vergüenza. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia es eficaz. Y el Señor dijo, acordarnos siempre, el Señor dijo, el que se avergonzare de mí, de Él y de sus palabras, Él se avergonzará delante del Padre, ¿verdad? Entonces no podemos sentir vergüenza, no podemos sentir temor de hablar de Dios. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante de Él y Él va a decir, pero vos tenías vergüenza de mí y estás aquí, ¿verdad? Y en vez de estar contentos, que estamos al lado de nuestro Rey, vamos a estar avergonzados, ¿verdad? Avergonzados porque nos avergonzamos del Padre aquí en la tierra. Nos avergonzamos del Señor Jesús porque no hablamos del Señor Jesús. Porque si no amáramos al Señor Jesús, ¿de qué hablaríamos? Del Señor Jesús, ¿verdad? La palabra de Dios nos lleva a la perfección. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que el fin de vivir la palabra de Dios es ser un hombre perfecto. Ser un hombre perfecto. Bueno, vamos camino a la perfección, ¿verdad? Vamos obedeciendo. No es de un abrir y cerrar de ojos, sino que la vida del cristiano es progresiva. Va obedeciendo y se va perfeccionando. Se va pareciendo más al Señor Jesús, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 17 nos dice que esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, esta palabra es la espada que Dios nos dio. Es el arma que tiene fuente de todo poder, que el diablo tiembla cuando la usamos. Por eso Él hace todo lo imposible para que nosotros no la usemos, pero nosotros tenemos que usar esta palabra, usar este libro, ¿verdad? Es hora de no simplemente de escondernos y tener miedo a los ataques de Satanás. Es hora de atacar, dice Dios. Y lo hacemos sabiendo cómo usar esta Biblia. ¿Cómo voy a atacar a Satanás? ¿En las tinieblas? ¿Su reino, este mundo? Con lo que dice la Escritura. No es por fuerza, ¿verdad? No es por mentalidad de hombre, sino por espíritu, dice la palabra de Dios. Es por tu Santo Espíritu. Bueno, y el Espíritu Santo, ¿a qué nos lleva? ¿A hablar de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? Si una persona dice ser cristiana y tiene el Espíritu Santo, ¿de qué va a hablar? De la palabra de Dios. Pero ese cristiano tiene la responsabilidad de capacitarse, de estudiar, de vivir, para poder saber usar esta arma que Dios nos ha dado, esta espada del Espíritu que Dios nos dio. Por eso nos dejó su palabra, ¿verdad? Para que la vivamos y ahí sabemos usar la palabra, la espada del Espíritu. Por eso nos juntamos a estudiar. ¿Para qué? ¿Para qué nos juntamos a estudiar la Escritura? Para saber usarla, ¿verdad? Pero sí, está bueno usarla entre nosotros, pero es afuera que está en las tinieblas, ¿verdad? Nosotros acá estamos entre cristianos. Sí, precioso, hicimos versículos de memoria y cantamos y oramos, pero allá afuera, el mundo de Satanás, afuera, ¿verdad? Es ahí en la calle, con la gente que nos pone adelante. ¿De qué le vamos a hablar? De la palabra de Dios. Bueno, en el momento de hacerlo, ¿verdad? Vamos a ser esos soldados, ¿verdad? No solamente usar el escudo, usar el yelmo, usar la coraza, el yelmo, la sandalia, pero tenemos la espada. No solamente descubrirnos atrás y que nos ataquen, y qué horrible. No, hay que atacar también. Tenemos la espada que Dios nos da. Y estamos en guerra, como es el título, ¿verdad? Y toda la vida del cristiano es estar en guerra. Es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, ¿verdad? Y estamos en esta guerra que, va a terminar un día, cuando Cristo venga a buscarnos. O el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? Y y esta es la esperanza, ¿verdad? Que tenemos, que esta guerra va a terminar. Y tenemos la gloria que nos están esperando, ese es el yelmo. ¿Se acuerda que estuvimos mirando? Pero mientras tanto, Dios nos enseñó cómo debíamos de vivir. ¿Dónde? En la Biblia. Acá en Efesios, Pablo lo está enseñando en el capítulo 4 al 6, enseñó la manera práctica de vivir. Y en la manera teórica, en Efesios capítulo 1, 2 y 3,
Pablo enseña a la iglesia cómo teóricamente vivir. 4 y 5 y 6, lo práctico. ¿Se entiende? Bueno, estamos lo mismo. Pablo enseña lo teórico para usar el arma. Después viene lo práctico. Lo mismo, ¿verdad? Lo que hablábamos hoy. Nadie te entrega un arma y te dice, toma esta arma y tenés que salir a combatir. No, antes de tener esa arma hay que saberla usar. Si no, no sirve para nada. ¿De qué vale andar con la Biblia si no sé lo que dice? No sé los versículos, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que Satanás no quiere que nosotros salgamos, ¿verdad? Y podamos usar esa arma que Dios nos da. No quiere, por eso nos ataca, ¿verdad? Y nos hace la guerra. ¿Para qué? Para derrotarnos, dejarnos parados, dejarnos estancados, dejarnos heridos, tirados en el suelo. Y somos derrotados, ¿verdad? Eso es lo que quiere Satanás, derrotarnos. Que no usemos toda la armadura de Dios. Bueno, el versículo 14 que nos habló del cinto de la verdad. O sea, no quiere que digamos la verdad, que vivamos la verdad. Bueno, que tener el compromiso de la palabra de Dios. Bueno, también nos habla de la coraza de justicia, la que es una vida de santidad. Satanás no quiere que vivamos en santidad. El calzado del Evangelio de la Paz, que es la confianza en el poder del Señor y su presencia. Satanás no quiere que tengamos confianza en Dios. Nos hace pasar por cosas y verdad, y ahí es donde dudamos del poder de Dios y de la confianza de que Dios está con nosotros. También vimos el escudo de la fe, que es creer en Dios. Bueno, Satanás no quiere que creamos en la palabra de Dios, sino que creamos en los hombres, creamos en las circunstancias, en los políticos, ¿verdad? En nuestros jefes, en los hombres de al lado, en las promesas que nos traen. Que bueno, que Uruguay va a salir campeón del mundo, y sí, Uruguay sale campeón del mundo, y sale todo el mundo, ¿verdad? Pagando entrada, y vamos Uruguay, porque ellos creen que van a salir campeón, ¿entienden? Nosotros creemos la palabra de Dios. Nosotros creemos lo que dicen los mandamientos de Dios. Satanás no quiere, por eso entretiene a los cristianos para que no miren la palabra de Dios. Bueno, y él va a atacarnos, pero si nos ataca, ¿qué tenemos que hacer? Defendernos, ¿verdad? ¿No? Defendernos. Bueno, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue detenidos? Bueno, fueron los soldados, ¿con qué? Con una espada, ¿se acuerdan? Una espada, no, estamos hablando de la espada que es mediana, menos de 50 centímetros de largo. Era una espada, ¿verdad? Con dos filos, pero era una espada práctica que el soldado andaba, la ponía en su vaina, ¿verdad? Ahí, y andaba patrullando en la calle. No podía andar con una espada gigante porque tenía que andar con las dos manos para pelear, ¿verdad? Sino que esta es la espada que está hablando de una espada práctica que usaba el soldado romano, la tenía ahí, del momento cuando veía que tenía que actuar, sacaba la espada y actuaba, ¿verdad? Bueno, de la misma manera el cristiano anda con la espada, ¿verdad? Acá adentro, ¿verdad? Y cuando ve que viene un ataque de Satanás, el cristiano ataca con un versículo bíblico, ¿verdad? Y es algo práctico. Efesios 6:17 nos dice, la espada del Espíritu. Esta espada nos fue dada por el Espíritu Santo. Desde el momento que Dios nos hace nacer de nuevo a través del Espíritu Santo, nos da la capacidad de usar la espada. Pero nosotros tenemos que aprender a usar la espada, ¿verdad? Para entender la espada, cuáles son, cómo es el momento eficaz para usarla, todo, ¿verdad? Bueno, Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo para que nosotros salgamos y seamos sus soldados victoriosos y ganemos la batalla. Porque Dios nos dice que habiendo acabado todo esto vamos a estar firmes. Pero si estamos usando toda la armadura de Dios. Por eso Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, nos dice que tenemos la unción de Dios. Tenemos la unción de Dios y esa unción ¿qué hace? Nos hace conocer todas las cosas. ¿Qué todas las cosas? Las cosas de Dios. Tenemos al Maestro, ¿verdad? El Maestro es el Espíritu Santo. El Maestro es el que nos enseña a usar la espada. Nosotros tenemos que abrir la Biblia y leerla para que ese Maestro me esté enseñando y capacitando cómo combatir contra la acechanza del maligno. Entonces tenemos que aprender a usarla. Si estamos estudiando la Escritura, estamos aprendiendo a usar la Escritura. Pablo por eso dice, tuvo 3 años en Efesios enseñando ¿qué? Todo consejo de Dios. ¿Por qué lo hizo? Para que aprendieran a usar la espada. ¿Entienden? Para que aprendieran a usar la espada. Y este es el secreto para saber usar la espada de Dios.
debemos estar preocupados en perfeccionarnos, ¿verdad? Lo hemos visto varias veces. Qué triste ver, ¿verdad? A un policía, a un soldado, que lo único que hace, bueno, entré por el sueldo. ¿Y qué? ¿No va a hacer un curso? ¿No va a capacitarte? No, no, no. Mirá, yo voy a estar 35 años sentado ahí en esa silla y esperando que venga la jubilación y ta, esa va a ser mi carrera aquí dentro, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Porque hay que capacitarse, hay que ascender, hay que saber usar mejor el arma, saber capacitarse en otras cosas, ¿verdad? En el área policial y militar. Bueno, el cristiano es lo mismo, qué triste saber escuchar a un cristiano decir, yo sé que estoy salvo. ¿Y qué más ha hecho? ¿No quiere hacer esta cosa? No, no, ya está. Ya tengo la salvación. Ya está. No, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana, la Biblia dice desear. Desear como niño. Recién nacido la leche espiritual. Para poder crecer. No quedar estancado. Que ser siempre los pobres ahí. Que están siempre cuidándose. Que miedo. Que esto. Que otro. Nosotros tenemos que capacitarnos para ser mejores soldados, ¿verdad? Pero no para nuestra gloria, sino para darle gloria a Dios. Si no, ¿cómo le vamos a dar gloria a Dios? ¿Escondiéndonos? ¿Estando satisfechos con tener la salvación? No, el soldado de Dios se capacita para darle más gloria a Dios. Por eso Romanos 1:16 dice que esa espada es tan poderosa, ¿verdad?, que Pablo no se avergonzaba. Yo no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Ahora, cuando nosotros no hablamos del Evangelio, ¿qué estamos diciendo? Yo me avergüenzo del Evangelio, porque estoy diciendo que no es poder de Dios. Porque si fuera poder de Dios, hablaríamos del Evangelio, ¿verdad? Bueno, vimos lo que decía Dios de aquellos que se avergüenzan de Él y de sus palabras, que un día delante del Padre se va a avergonzar de aquellos que lo han negado o se han avergonzado delante de Él. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a usar correctamente esta espada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es solamente para nuestra salvación, sino es para la salvación de los demás. Porque este libro es poder de Dios para la salvación de las personas, el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que aprender a usar esta arma para que los otros hombres y mujeres se salven. Pero no es por nuestro poder, sino por el poder de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de la historia del rey Arturo? ¿Se acuerdan? Que era invencible cuando usaba la espada, ¿verdad? Nosotros, es lo mismo, este ejemplo es lo mismo, nosotros somos invencibles cuando usamos esta espada, ¿verdad? Pero cuando no la usamos y usamos nuestra mentalidad perversa y pecaminosa, ahí es donde caemos. Entonces, este libro tenemos que saberlo usar para sacar almas del infierno, ¿verdad? Bueno, vemos que esas personas se van al infierno, vemos cómo está el mundo, qué horrible el mundo, que se pierde, que se mueren, nuestra familia se pierde, lo que tenemos al lado se pierden, y el cristiano ¿qué hace? Y los mira y dice, yo sé que soy salvo. Yo sé que soy salvo. No, si yo amo la palabra de Dios y amo las almas, porque un hijo de Dios ama lo que el Padre ama. El Padre amó a las almas y mandó ¿a quién? A su Hijo, ¿verdad? A morir por nosotros. Nosotros amamos las almas y ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hablarle de qué? Del Evangelio. Del Evangelio. Vamos a abrirla, sacar la espada, ¿verdad? Y con esa espada espiritual vamos a hablarle del Evangelio, porque es poder de Dios y ese poder lo va a sacar de la tiniebla. Ahora, cuando no lo hago, ¿qué estoy dando a entender? Que no amo a las almas. No las quiero, no me interesa. Lo que quiero es mi salvación y lo demás, que bueno, que se vayan todos al infierno. No me interesa. No me interesa lo que esté pasando aquel. No me interesa aquel. Me interesa mi salvación. Pero Cristo no vino a darnos ese ejemplo. Cristo vino a dar su vida por los demás. Nosotros estamos aquí, Dios nos salvó en este mundo de tiniebla para dar la vida por los demás, no para mí mismo, ¿verdad? Porque si no viviría como estaba en el mundo, viviría en el egoísmo, en el yo, ¿verdad? Y el cristiano no tiene que vivir así. Entonces la palabra de Dios discierne, ¿verdad? Como dice Hebreos 4:12, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Todo eso hace la Biblia. ¿Me entienden? Todo eso hace, pero lo hace la Biblia, pero ¿quién lo va a hablar? El cristiano. Tiene que hablar la Biblia. La palabra discierne quiere decir juzga. Aquí están los herejes cuando dicen no juzguéis. Entonces cuando dicen no juzguéis, es decir, cierran la Biblia, como nos decían a nosotros. No, la Biblia no. Cierran la Biblia, no podemos hablar de la Biblia. ¿Por qué? Satanás no quiere que hablamos la Biblia, porque la Biblia juzga a la persona
y le muestra lo que hay en su corazón y en mi corazón. ¿Y qué va a causar? Arrepentimiento. Arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Por eso Satanás dice, no, cierran la Biblia. Por eso dice, no juzguéis. Bueno, la Biblia está hecha por Dios para juzgarnos a nosotros. ¿Tá? Nos está juzgando. Cada vez que abrimos la Biblia decimos, Señor, háblame, y decirle, Señor, júzgame. ¿Qué pecado estoy haciendo? ¿Verdad? La Biblia siempre juzga. Cuando vamos y le decimos a las personas, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿qué le estamos diciendo? ¿Por qué se tienen que arrepentir? Porque están con pecado. La Biblia está juzgando a esas personas que se arrepientan. ¿Se entienden? Por eso la Biblia es el libro que nos va a juzgar. Es el libro que nos va a juzgar en el cielo, ¿verdad? Dice que la Biblia va a ser abierta con el libro de la vida y se va a comparar. A ver lo que viviste, Gustavo. Acá va a estar el Señor ahí mirando la Biblia y mirando el libro de la vida del cristiano. Y dice, mira, bien, esto lo hiciste, esto no lo hiciste. Y ahí vamos a ir perdiendo bendiciones, ¿verdad? Bendiciones eternas. ¿Por qué? Porque no vivimos las Escrituras y no hablamos las Escrituras. Entonces, Dios va a pagar la fidelidad a este libro. Nosotros vamos a ser recompensados por la fidelidad, ser fiel a este libro. ¿Tá? Ser fiel a este libro. Bueno, ¿cómo usamos este libro? ¿Usamos bien la espada? ¿Verdad? ¿Dejamos que ella nos juzgue a nosotros? Bueno, hablamos diciéndole a las personas, mire, Dios dice que todos los hombres han pecado, se tienen que arrepentir de sus pecados. Yo nunca cometí un pecado. Bueno, Dios dice, en su palabra lo dice. ¿Dónde lo dice? En tal lado y tal lado. ¿Me entienden? Entonces, saber explicar y saber dónde están las cosas, eso es usar bien la palabra de Dios. Bueno, mientras estamos aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la Biblia y decir lo que Dios está diciendo, juzgando al mundo que se van al infierno, ¿verdad? ¿Qué es eso? Juzgar, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos la Biblia nos juzga a nosotros. Cuando vamos a exhortar a un hermano con la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos discerniendo, lo estamos juzgando bíblicamente. Juzgar y juzgar y juzgar. Eso es lo que Dios hace. Entonces, démonos cuenta, hermanos, que la Biblia es la que juzga. Por eso Satanás, ¿qué dice? No juzguéis, cierren la Biblia, no la usen, ¿verdad? Porque la Biblia es fuente de poder y nos va a sacar del lugar que estamos. Hebreos capítulo 4, versículo 13, nos dice, ninguna criatura puede esconderse, sino que toda persona está desnuda ante la palabra de Dios. Todos estamos desnudos, todos vamos a estar desnudos enfrente a la palabra de Dios, todos vamos a ser juzgados por la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios convierte a las personas, saca las almas de las tinieblas, la palabra muestra lo que tiene cada persona dentro de su alma, por eso está desnuda, ¿verdad? Por eso Satanás no quiere que abramos la Biblia y aprendamos la Biblia, porque sabe bien que la palabra de Dios, cuando nosotros la hablamos, tiene poder para cambiar a esa persona y traerla a la luz, a los pies de Cristo. Bueno, así hicieron con nosotros. Nos hablaron de la Escritura nos dio luz, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dio luz, entendimos la Escritura a través del Espíritu Santo y nos salvó. Bueno, Satanás no quiere que hagamos eso. Bueno, entonces, ¿cómo no defendemos del ataque de Satanás? Satanás nos va a atacar, ¿verdad? Bueno, tenemos el ejemplo del Señor, ¿verdad? Bueno, que fue atacado, que ya lo vimos en Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4 nos dice que Satanás vino 3 veces a atacar al Señor Jesucristo. ¿Tá? Y los 3 ataques de Satanás fueron: la primera, no confíes en Dios, no confíes, le dijo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Haz que estas piedras se conviertan en pan, no espere la providencia de Dios. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Le respondió de acuerdo a lo que Satanás tentó al Señor. Segunda tentación, le da a entender al Señor, ¿confías en tu Padre? Bueno, lo llevó a la parte más alta, tírate. No decís que sos hijo de Dios. Tírate, va a venir Dios y va a venir los ángeles y te van a agarrar. Y tú no te van a dejar caer. ¿Qué hizo el Señor? Le respondió con un versículo a esa tentación. La tercera tentación que Satanás usó fue: póstrate ante mí, te daré todo esto lo que ves, todo esto va a ser para ti, pero tenés que adorarme, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Le contestó con otro versículo. Y eso es saber usar la espada. ¿Se entiende? Eso es saber
usar la espada. El Señor nos dejó ejemplo de cómo usar la espada y cómo vencer, porque el que ganó fue el Señor, no fue Satanás. Satanás vino a atacarlo, el Señor responde y Satanás se fue, ¿verdad? Se fue por un tiempo, dice la Biblia. Entonces, para eso nos juntamos. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, tomad, agarren la espada, ¿no? Muchas veces andábamos, ¿verdad?, con policía y con el arma colgada ahí. Che, ¿vos has hecho tiro? No, hace 20 años que tengo el arma ahí. No sé usarla, no me interesa. Dejala quietita ahí, ¿verdad? No tomaban el arma y tiraban y no se entrenaban, ¿verdad? Pero cuando llegaba el momento que tenían que sacar el arma y tirar y atacar, no sabían, le erraban el blanco, no sabían. Bueno, muchas veces en la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Tenemos la Biblia, sí, acá está, mirá. Yo mirá, la leo a veces según lo que dice el pan diario y lo que dice, bueno, un versículo acá y a veces, no, la Biblia hay que estudiarla, ¿verdad? Estudiarla, escudriñar las escrituras, ¿verdad? Tomar el libro de Dios, escudriñarlo para poder salir y después tomar la espada y vencer las tentaciones de Satanás. Así como lo hizo el Señor usando versículos específicos. Así nosotros también debemos usar versículos específicos cuando somos atacados por Satanás, usando bien la espada, ¿verdad?, de la verdad. Por eso un predicador, aquellos que enseñan la escritura, no están para contar chistes, no están para contar anécdotas, no están para perder el tiempo en la calle y hablando con fulano y con el vecino y bueno, promover templos y misiones. Nosotros estamos para qué? Para estudiar la escritura, para que los que están con nosotros, yo aprender, y los que están conmigo, que aprendan. ¿A qué? A usar las escrituras. ¿Me entienden? No podemos estar pendientes del mundo y las cosas del mundo. Tenemos que estar pendientes de usar bien la palabra de Dios para cuando salir al mundo, poder vencer las tentaciones. Lamentablemente hay cristianos que fracasan. ¿Por qué? Porque no les enseñan cómo usar la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos tampoco se preocupan. Total, el pastor está contento que vaya el domingo o vaya algún viernes a orar, ya está. Con eso ya está la vida cristiana. No, esa no es la vida cristiana, ¿verdad? Eso es una vida religiosa. Los cristianos nos esforzamos para ser cada día más parecidos al Señor Jesucristo. Debemos aprender versículos bíblicos, ¿verdad? Para salir a la calle y ser ganadores, no vencidos, venir, ¿verdad?, herido para las casas, decir, oh, qué horrible, me venció, vino uno de una secta ahí y me hizo 3 preguntas y no supe qué decir. Bueno, eso es ser un mal soldado. Debemos aprender a usar la espada, ¿verdad? Y aquello que Dios nos ha enseñado, bueno, es eficaz, lo tengo que decir. Si yo la creo, la tengo que decir, ¿verdad? Estamos en una guerra espiritual, no solamente para defendernos, sino también tenemos que atacar. Si fuera todo en esta guerra siempre estar defendiéndonos, seríamos una víctima, ¿verdad? Qué horrible, siempre nos están pegando. También tenemos que atacar, dice el Señor, ¿verdad? Tomad la espada, dice el Señor. Tomen la espada, sácanla de ahí guardada, y sacan y vayan adelante y hablen del Evangelio, que es poder de Dios, y con ese poder de Dios van a vencer. Pero si nos acobardamos y tenemos miedo, ¿verdad?, de hablar de la palabra de Dios, no somos buenos soldados. Va a venir Satanás y nos va a tirar y vamos a ser derrotados. Bueno, tenemos el ejemplo de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Que lo hemos visto varias veces ya. Bueno, el sembrador somos nosotros, tiramos la semilla del Evangelio, ¿verdad? Y esa semilla va a dar frutos, ¿verdad? Va a dar frutos. Entonces, pero Satanás no quiere que dé fruto. Vamos a la parábola del sembrador, Mateo, capítulo 13. Y acá vamos a ver la guerra espiritual. Bueno, Mateo 13, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Aquello que sembró, tiró la semilla al sembrador. Versículo 19, acá está explicando esta parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. ¿Quién es el malo? Satanás, ¿verdad? Un demonio. Viene y nos arrebata todo aquello que nos enseñó. Lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿verdad? Versículo 5. Volvemos para atrás. 5.
capítulo 13, ¿verdad? Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 20 y 21, acá lo explica. ¿Qué quiere decir esa palabra? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o persecución por causa de qué, de la palabra, luego tropieza. Está, dejo esto. Esto es muy difícil. No me va bien. No me va todo mal. No. Sí, la palabra de Dios es preciosa, todo. Pero viene el momento de la persecución, viene el momento de la angustia, ¡pum! Abandona. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. O sea, bueno, esta persona vio, escuchó la palabra de Dios, viene Satanás y lo tienta, como el Señor. Vení, todo esto es para vos, pero tenés que seguirme. Ay, Señor, vos perdoname. Yo voy a seguirlo a Él, ¿verdad? Voy a seguirlo a Él porque me da tantas cosas, este mundo me da tantas cosas y dejamos de lado la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Entonces Satanás sabe que la semilla produce. Satanás sabe, entonces él hace todo lo posible para ese mensaje que recibimos no dé frutos, ¿me entienden? No dé frutos. Por eso nosotros tenemos que sembrar la semilla, ¿verdad? Para que dé frutos para el reino de Dios. Somos de allá, del reino. ¿De qué vamos a hablar? De nuestra casa, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a leerlo. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera de que una persona pueda nacer la fe que se salve. No hay otra. Acá el texto original nos dice que la fe viene por el oír una afirmación específica de Cristo. No es por decir, bueno, Jesús lloró y ahí ya van a ser la fe salvadora y esa persona se va a salvar. No, tenemos que ir con un versículo específico, ¿verdad? Para la salvación. ¿Se entiende? ¿De qué vamos a hablar? Del Evangelio. A la persona, si estamos con una persona inconversa al lado nuestro, ¿con qué lo vamos a atacar? Con el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Si un hermano cae en desgracia y en pecado y está mintiendo, no le voy a decir lo que dice sobre la fornicación. Tengo que ir a atacar al pecado, ¿verdad? De ese hermano, para que ese hermano se arrepienta y bueno, vuelva a estar juntamente combatiendo con nosotros. Entonces son versículos específicos. La fe viene por el oír, pero ¿oír qué? Un versículo específico para que la persona se salve, ¿verdad? Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para su justificación. Bueno, esta es la manera de que una persona se salve, hablándole del Evangelio. Debemos ser específicos para dar un corte, ¿verdad? Y ese corte espiritual que damos lastime y penetre esa alma. Porque si damos un versículo al azar, no estamos penetrando, no estamos haciendo nada. Simplemente tiramos un sablazo así, nomás, al aire, ¿verdad? Sin tocar armas, sin tocar alma y sin tocar nada, ni hueso ni nada. Entonces el cristiano cuando tira su ataque con la espada, esa espada corta hasta partir el alma, dice la Biblia, ¿verdad? No sé si has visto una espada de samurái. Bueno, el samurái japonés tiene esa espada que es una de las espadas más mortal del mundo porque corta hasta el hueso, ¿verdad? Bueno, así es la palabra de Dios. Es más poderosa que la espada samurái, ¿se entiende? Pero hay que saber usarla, porque una espada con mucho filo, si alguien no la sabe usar, no hace nada, ¿verdad? Por eso debemos aprender a usar la espada. Así como los hermanos de Berea, que se preocupaban y anotaban y estudiaban la Escritura. ¿Para qué? Para ser cada día mejores y saber usar la palabra de verdad. Estos hermanos anotaban. ¿Por qué? Para ver si me está enseñando de acuerdo a la Escritura. Y ahí después en sus casas chequeaban, ¿verdad? Si era palabra de Dios. Bueno, y la Biblia dice que estos eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles? Porque anotaban y se preocupaban en aprender. Bueno, eso es nobleza espiritual. Preocuparse para aprender de Dios y saber usar la palabra de Dios.
Y tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de Martín Lutero, ¿verdad? Fue un reformador. Oh, todos hablan de un reformador, ¿Qué hizo Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero estaba entre una religión de los romanos, ¿verdad? Estaba en tinieblas, estaba en la garra, como quien dice Satanás. Lutero, ¿qué hizo? Vio un día en la Biblia y leyó la palabra de Dios y se dio cuenta que donde estaba no estaban usando la palabra de Dios adecuadamente y no la estaban obedeciendo. ¿Qué hizo Martín Lutero? Dice, pero esto no es correcto. Yo de acá tengo que irme. Y se fue de esa religión. ¿Tá? ¿Y qué hizo? Estudió las escrituras y Dios le dio luz, ¿verdad? Y salió de esa religión romana. Y bueno, ¿y su deseo cuál fue? Reformar la iglesia. Reformar la iglesia que estaba sucumbida bajo una religión, ¿verdad? Entonces estudió y estudió y estudió un solo hombre. Empezó él solo, uno solo. Enseñó y logró el objetivo. ¿Por qué? Porque su fe estaba en la escritura. Porque él sabía que esta palabra tenía poder. Él decía, estoy cautivo por la palabra de Dios. Me tiene cautivado este libro. Lo que quiero es estar en este libro y enseñarlo y vivirlo. Me estoy enamorado de este libro. Por eso lo que hago, lo estudio, lo enseño. ¿Por qué? Porque me tiene cautivado. Bueno, así estamos nosotros. Estamos cautivados por la Biblia y queremos estudiar y crecer y saber usar la palabra. Entonces este hombre sabía usar bien la palabra. Sabía usar bien la palabra. Y tuvo momentos muy duros, ¿verdad? Momentos donde tuvo que pasar por dificultades, donde fue rechazado por su misma iglesia, por sus llamados hermanos, ¿verdad? Y ahí en la iglesia romana, bueno, y él siguió adelante. Él siguió adelante llevando la buena semilla. Llevó adelante las escrituras, ¿verdad? Y él dijo, las escrituras son la autoridad de la iglesia. Antiguamente, no muy antiguamente, porque nosotros más o menos tenemos más o menos lo mismo, ¿verdad?, que nos pasó a nosotros, en la antigüedad, en el tiempo de Lutero, y en lo que nos pasó a nosotros era que la iglesia era la autoridad, ¿verdad? Por eso decían, no, vamos a hacer lo que dice el Papa, ¿verdad? Y ellos hacían lo que decía el Papa. No, pero la Biblia dice, no, no importa lo que dice, cerrar la Biblia. Vamos a hacer lo que dice fulano. ¿Tá? Y ahí se hacía. Martín Lutero dijo, no, esto no. Vamos a hacer lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es la autoridad sobre la iglesia. Una iglesia que no tiene la autoridad bíblica no es una iglesia de Cristo, es una iglesia de Satanás. Porque Satanás no quiere que respeten la Biblia. ¿Se entiende? Bueno, y empezó y tuvo que enfrentar a todos los papas, ¿verdad? Y tuvo que enfrentar 12 siglos de tradición. Porque esta gente venía con 12 siglos de atrás de tradición, que la iglesia romana y todos los credos de ellos, ¿verdad? Y él dijo, todo eso es vano, porque no obedecen las escrituras. Ustedes están en pecado, ¿verdad? Bueno, esto fue lo que hizo este hombre, ¿verdad? Tomó la espada, supo usar la espada, un solo hombre, uno solo. Y hoy gracias a ese hombre, bueno, están las iglesias reformadas, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la forma para poder reformarnos. Dios precisa hombres y mujeres que usen valientemente la espada, que no sean cobardes, y tomen esa espada, la espada del Espíritu, y la sepan usar. La reforma vino por hombres y mujeres que se preocuparon en ¿qué? En estudiar las Escrituras. Las tomaron por obra. Bueno, también nosotros, hermanos, somos reformadores. También nosotros estábamos, ¿te acuerdas? Como Lutero, engañado en una religión llamada evangélica, ¿verdad? Y pasamos momentos muy duros. Se rieron, nos expulsaron, ¿verdad? Fuimos maltratados. ¿Por qué? Porque tomamos la espada y dijimos lo que dice este libro. Lo mismo que Lutero, ¿verdad? Lutero hizo lo mismo. Bueno, ustedes están en un error. Bueno, y tuvimos que enfrentar con los papas evangélicos, ¿verdad? Y sus tradiciones de años, ¿no? Nosotros siempre lo hacemos así. Bueno, pero la Biblia dice otra cosa. Nosotros somos esclavos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que continuar ahora. Salimos de ahí. Tenemos que continuar, seguir adelante, porque hay cantidad de gente engañada por religiones, cantidad de gente cautivada por la religión mundana, cautivada por Satanás, cautivada por, bueno, llamadas iglesias evangélicas engañadas, ¿verdad? Obviamente que hay gente que quedó en aquel lugar porque le gusta aquel lugar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios se expuso.
y se enseñó lo que decía en la palabra de Dios. Entonces Dios precisa hombres y mujeres que se levanten y usen la palabra de Dios como autoridad. Dios Dios nos da el poder de hablar este libro. Y este libro tiene el poder de transformar el alma de las personas. Bueno, nosotros somos los reformados de Durazno. Bueno, muchas veces escuchamos, ¿verdad? La iglesia reformada de tal lado, la iglesia reformada de tal otro. Simplemente son iglesias que han agarrado la Biblia y han dicho, esta es la autoridad de Dios. ¿Está? Hombres y mujeres que han agarrado la espada y han dicho, vamos a usar la espada. No, pero la guardamos, total, vamos a quedar mal. ¿Verdad? Una vez estuve con un pastor de 50 años de ministerio, y le dije, vamos a actuar de acuerdo a la Biblia. Pastor, mire, acá está pasando esto y acá la Biblia está condenando esto. ¿Sabe lo que me dijo Gustavo? No podemos hacer lo que dice la Biblia porque no queda nadie. Entonces este hombre estaba preocupado más por la cantidad de gente dentro del templo que las almas de las personas. ¿Se entiende? Nosotros no nos preocupamos por la cantidad de gente, nos preocupamos por las almas de las personas. ¿Tá? Por eso hablamos de este libro, defendemos este libro y bueno, y vamos a luchar por este libro hasta la muerte. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu bondad, tu misericordia. Al ver, Padre amado, el poder que tiene tu palabra, y Señor, tantas veces fracasamos porque no tomamos en cuenta tu poder, no tomamos en cuenta tu palabra. Y Señor, perdónanos por tantas veces dudar de tu palabra. Perdónanos, Señor amado, por en vez de ser hombres y mujeres de fe, somos muchas veces, nos parecemos al mundo, Dios, dudando, o Padre, no teniendo, oh Señor amado, la fe necesaria para hacer lo que tú mandas. Ayúdanos, Señor amado, a continuar esta obra que tú has empezado, que tú has apartado, para continuar, oh Dios, predicando tu palabra y usando bien la espada de la verdad, la espada que tú nos has dejado, Señor amado, para que la usemos, no que nos acobardemos y la guardemos y tengamos vergüenza de hablar de Cristo, sino tú nos has dado, Señor amado, esta espada para que afuera en este mundo estemos combatiendo contra la acechanza del enemigo y así, habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Bendito sea, Señor, por tu palabra. Tu palabra tiene poder. Ha cambiado nuestra vida. Padre, ayúdanos, Señor, a amar a las almas como tú las amas y también hablar de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Por favor, sigan orando para poder continuar con este ministerio de enseñar las Escrituras, para poder juntos, todos juntos, aprender a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para ser buenos soldados del Señor Jesucristo y habiendo acabado todo, estemos firmes. Bendiciones y buena semana. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Si Dios quiere, estamos otra vez en el libro de Romanos. Bendiciones. Que pasen bien.